Toda la sala de montaje de Meridian Industries estalló en carcajadas cuando la exhausta madre soltera, con botas de trabajo, se acercó a su motor averiado de $1.000.000. El director ejecutivo, Richard Blackstone, apostó públicamente $50.000 a que no podría resolver lo que los ingenieros del MIT no habían logrado arreglar en 3 meses. Pero cuando se arremangó con calma y examinó la turbina, sus movimientos seguros silenciaron la burla. Lo que reveló sobre el legado robado de su padre destruiría el imperio de Blackstone y expondría décadas de robo corporativo. La crisis en Meridian Industries había llegado a un punto crítico esa fría mañana de martes en Detroit. Su motor de turbina insignia, la joya de la corona de un contrato gubernamental de $200 millones, permanecía silencioso y roto en la sala de montaje principal como un monumento metálico al fracaso corporativo durante 97 días. Equipos de ingenieros altamente pagados habían revisado cada perno, cable y circuito, agotando el presupuesto de emergencia de la compañía mientras se cumplía la fecha límite del contrato militar. A solo 4 días de su llegada, Richard Blackstone se encontraba en su oficina de la esquina, en el piso 20, observando a través de ventanales que iban del suelo al techo, mientras otro grupo de consultores negaba con la cabeza en señal de derrota. Junto a la máquina de 9 metros de altura, el motor había sido el pasaporte de la compañía al dominio de la industria aeroespacial. Un diseño revolucionario que prometía superar cualquier construcción de sus competidores. Ahora amenazaba con la quiebra con cláusulas de penalización que le costarían todo a la compañía si no entregaban un prototipo funcional para el viernes. Las manos de Blackstone temblaban ligeramente mientras se ajustaba los gemelos de oro. El mismo nerviosismo que había desarrollado durante el último mes a medida que su situación se volvía más desesperada. Su reputación como director ejecutivo visionario se desmoronaba junto con sus opciones sobre acciones. La junta directiva ya susurraba sobre planes de sucesión de emergencia. Sara Martínez nunca tuvo la intención de entrar en Meridian Industries esa mañana, pero su destartalado Honda tenía otros planes cuando se averió. Justo afuera de la puerta principal de la empresa, como madre soltera con 3 trabajos para mantener a su hija Emma de 8 años, no podía pagar los $200 de la grúa, así que decidió empujar el auto hasta la gasolinera cercana. El guardia de seguridad, compadeciéndose de su evidente dificultad, le ofreció usar el estacionamiento para empleados hasta que pudiera decidir qué hacer mientras esperaba a que su amiga la recogiera. Sara entró en el vestíbulo de visitas para escapar del frío de noviembre. Sus botas con punta de acero resonaban contra los pisos de mármol pulido que hablaban de una prosperidad que nunca había conocido. A través de las enormes puertas de vidrio que conducían a la planta de ensamblaje, podía ver el imponente motor y al grupo de ingenieros frustrados que lo rodeaban como dolientes en un funeral. Incluso desde la distancia, algo en el diseño de la máquina la hizo detenerse. Un familiar dolor de reconocimiento se agitaba en su pecho mientras los recuerdos del taller de su padre volvían a inundarla. Sin pensarlo, encontró ella misma. Estudiando los componentes visibles, su ojo entrenado catalogaba automáticamente los sistemas y conexiones que los ingenieros parecían estar pasando por alto. El colector de admisión estaba colocado incorrectamente. Los puertos de inyección de combustible estaban orientados hacia atrás y el sistema de refrigeración primario se había instalado en una configuración que crearía patrones de resonancia destructivos. A plena carga. Cuando Sara mencionó discretamente a la recepcionista que la alineación de la válvula de admisión del motor parecía desviada varios grados, la información llegó de alguna manera al equipo de ingeniería. En cuestión de minutos, el Dr. Marcus Webb, el ingeniero principal con títulos del MIT y Stanford, salió de la planta de ensamblaje, con una sonrisa condescendiente que no ocultaba del todo su desesperación. Tras él, Richard Blackstone, atraído por la curiosidad y la pequeña esperanza de que incluso la fuente más improbable pudiera proporcionar un avance que se les había escapado. Blackstone echó un vistazo a la ropa de trabajo desgastada de Sara, sus manos callosas y sus ojos cansados, y vio una oportunidad para demostrando su autoridad mientras entretenía a su personal cada vez más desmoralizado. La mujer estaba claramente fuera de su elemento.
Probablemente era solo otra obrera que veía demasiadas películas y pensaba que la ingeniería era más simple de lo que realmente era. Su sugerencia sobre las válvulas de admisión probablemente había sido algo que había escuchado en un programa de televisión, el tipo de observación superficial que los aficionados solían hacer cuando no entendían la complejidad de los problemas reales de ingeniería. Aún así, la situación era lo suficientemente desesperada como para que incluso esta distracción momentánea pudiera levantar la moral de su equipo al mostrarles cuánto más expertos eran que la persona promedio. Decidió hacer un espectáculo público de su ignorancia, usando su fracaso como una lección sobre la diferencia entre la verdadera experiencia y las conjeturas de un aficionado. El desafío surgió rápidamente de la necesidad de Blackstone de reafirmar su dominio y la necesidad de su equipo de un respiro de su creciente frustración. En 20 minutos, una multitud se había reunido en la asamblea. Todos, incluyendo varios jefes de departamento, un puñado de ingenieros jóvenes con sus teléfonos listos para grabar e incluso algunos empleados de oficina que habían oído rumores sobre la inusual apuesta. Blackstone anunció los términos con un tono teatral. Su voz se oyó por todo el vasto espacio mientras señalaba el silencioso motor que se había convertido en su enemigo común. Sara tendría exactamente 24 horas para lograr lo que su equipo de expertos no pudo hacer en 3 meses trabajando solo con las herramientas básicas disponibles en el kit estándar de la instalación. Si lograba que el motor funcionara según las especificaciones militares, recibiría $50,000 y una disculpa pública tanto de él como del Dr. Webb delante de toda la empresa. Si fracasaba, como todos esperaban, tendría que admitir públicamente que había hecho perder el tiempo a todos y prometer no volver a poner un pie en el edificio. La apuesta parecía absurdamente desequilibrada para todos los presentes, pero Sara se encontró pensando en el fondo universitario de Emma, sobre las facturas médicas de los tratamientos para el asma de su hija y sobre la oportunidad de cumplir una promesa que había hecho hacía mucho tiempo. La risa de la multitud resonó en el salón de actos mientras se hacían apuestas silenciosas entre los empleados, con probabilidades muy favorables al espectacular fracaso de la mujer en las primeras horas. La aceptación del desafío por parte de Sara la sorprendió incluso a ella misma. Pero al mirar los motores rodeados de ingenieros derrotados, sintió la presencia de su padre con tanta fuerza como si estuviera de pie a su lado con su vieja camisa de trabajo y grasa permanentemente incrustada bajo las uñas. Pensó en las noches que él había pasado en su garaje enseñándole los secretos de los sistemas mecánicos mientras su madre los llamaba locos a ambos por pensar que una niña necesitaba saber sobre motores y turbinas. La lucha interna fue real e inmediata mientras sopesaba la seguridad de su hija contra la posibilidad de justicia, sabiendo que el fracaso significaría la humillación pública y la pérdida de la poca dignidad que había logrado mantener desde la muerte de su esposo, pero había algo en la sonrisa burlona de Blackstone, algo en la forma en que el Dr. Webb había desestimado su observación sin siquiera considerar su mérito, que le recordaba todas las veces que su padre había sido ignorado y subestimado a pesar de su brillantez. Ella le había prometido en su lecho de muerte que nunca dejaría que su trabajo fuera olvidado, que nunca dejaría que los poderosos le robaran el crédito a quienes no podían defenderse. De pie en ese salón de actos, rodeada de rostros escépticos y trajes caros, se dio cuenta de que esta podría ser su única oportunidad de cumplir esa promesa y demostrar finalmente que Robert Martínez había sido más que un simple obrero soñador. El peso del legado de su padre la oprimía mientras se arremangaba y se acercaba a la máquina que reivindicaría 20 años de verdad reprimida o destruiría su última conexión con el hombre que había moldeado su comprensión de la ingeniería y la justicia. Lo primero que hizo Sara fue algo que ninguno de los ingenieros se había molestado en hacer en sus 3 meses de sofisticado análisis. Se metió debajo del motor y pasó 2 horas simplemente escuchándolo con la oreja pegada a diferentes componentes mientras un técnico realizaba varias secuencias de diagnóstico. La diversión inicial del público se convirtió en desconcierto al verla moverse con la confianza de quien entendía exactamente lo que oía. Sus movimientos eran precisos y decididos, en lugar del hurgar al azar que esperaban. Mientras el equipo del Dr. Webb se centraba en diagnósticos informáticos y modelos teóricos, Sara realizaba un examen físico que reveló problemas invisibles para sus instrumentos de alta tecnología. Descubrió que el problema principal no era una falla mecánica,
sino un fallo de diseño fundamental en la sincronización de la inyección de combustible que creó una cascada de problemas secundarios en todo el sistema. Los ingenieros habían estado tratando los síntomas en lugar de la enfermedad, reemplazando componentes que funcionaban correctamente sin detectar la causa raíz, que se escondía a simple vista mientras corría la voz por el edificio de que la madre soltera estaba haciendo algo que sospechosamente parecía ingeniería real. Los empleados comenzaron a reunirse para ver cómo su burla inicial se transformaba en genuina curiosidad sobre lo que ella podría lograr. Su técnica de diagnóstico era diferente a todo lo que habían visto en los libros de texto, una combinación de comprensión intuitiva y experiencia práctica que parecía pasar por alto sus sofisticados instrumentos e ir directamente al meollo del problema. El gran avance se produjo cuando Sarah identificó que el diseño revolucionario del motor se había implementado al revés, con las líneas de combustible primaria y secundaria intercambiadas de una manera que creó la tormenta perfecta de estrés mecánico e ineficiencia, utilizando solo herramientas manuales básicas y un nivel de comprensión intuitiva que dejó a los ingenieros observando sin palabras. Ella comenzó a corregir metódicamente errores de décadas atrás que se habían incorporado al fondo de sistemas. Arquitectura mental. Sus movimientos eran los de alguien que había nacido para trabajar con máquinas. Cada ajuste era preciso y seguro mientras recableaba conexiones y realineaba componentes con una eficiencia que hacía que 3 meses de consulta experta parecieran una costosa torpeza. La multitud crecía a medida que la noticia de su progreso se extendía por todo el edificio, con gente abandonando sus escritorios para presenciar lo que empezaba a parecer un milagro o la broma más elaborada de la historia corporativa. El Dr. Webb se encontró estudiando sus técnicas con creciente inquietud, reconociendo métodos que no se enseñaban en ningún programa de ingeniería, pero que parecían funcionar con una eficacia que desafiaba todo lo que creía saber sobre los procedimientos de diagnóstico adecuados. Para la hora 12, Sarah había identificado y corregido 17 defectos de diseño que el equipo de expertos había pasado por alto por completo, cada corrección basándose en la anterior, hasta que el verdadero potencial del motor comenzó a emerger tras décadas de errores acumulados e incompetencia corporativa cuando Sarah finalmente activó la secuencia de encendido. Tras 18 horas de trabajo continuo, el motor rugió con una suavidad y potencia que superó incluso las especificaciones militares originales, funcionando mejor que nunca durante la fase inicial de diseño. La sala de ensamblaje estalló en un silencio atónito mientras la enorme turbina alcanzaba su velocidad máxima de funcionamiento sin las vibraciones, los picos de temperatura ni las pérdidas de eficiencia que habían afectado a todas las pruebas anteriores. Los monitores de las computadoras de toda la instalación mostraban métricas de rendimiento que el Dr. Webb había declarado teóricamente imposibles apenas unos días antes, con cifras de eficiencia de combustible que revolucionarían toda la industria aeroespacial si pudieran replicarse. Richard Blackstone se quedó paralizado en su área de observación ejecutiva, observando cómo se desarrollaba la salvación de su empresa a manos de una mujer a la que había humillado públicamente apenas 24 horas antes. Las implicaciones de su éxito ya comenzaban a redefinir su comprensión de lo que acababa de ocurrir. Los observadores militares que habían acudido a presenciar el fallo final del motor contratado se encontraron, en cambio, documentando un avance que aseguraría el puesto de Meridian durante la próxima década, suponiendo que pudieran averiguar cómo una madre soltera había logrado lo que todo su departamento de ingeniería no pudo. Sarah se apartó de los controles con las manos manchadas de grasa y una silenciosa satisfacción al honrar la memoria de su padre de la manera más pública posible, sabiendo que la parte más difícil de su revelación estaba por llegar. El momento de triunfo fue interrumpido por la airada exigencia del Dr. Webb de saber dónde había aprendido Sarah técnicas que no se enseñaban en ningún programa de ingeniería que conociera. Su orgullo profesional se sintió herido al ver a una mujer con botas de trabajo lograr lo que sus títulos avanzados no pudieron. La pregunta flotaba en el aire como una acusación mientras decenas de empleados se acercaban a sus teléfonos grabando cada palabra mientras Blackstone descendía de su área de observación con la expresión de un hombre que se acerca a su propia ejecución. Sarah se limpió las manos con un trapo y miró directamente a Richard Blackstone, con su voz resonando con claridad por el salón de actos mientras se preparaba para dar la revelación que cambiaría todo lo que creían saber sobre la historia de su empresa. Les contó que había aprendido de su padre, Robert Martínez, el brillante ingeniero que diseñó originalmente el sistema de turbinas hace 23 años.
Mientras trabajaba como técnico auxiliar en Apex Engineering, la anterior empresa de Blackstone, Robert se vio obligado a ceder todos los derechos de patente de su revolucionario diseño por una fracción de su valor. Lo amenazaron con la rescisión del contrato y lo incluyeron en una lista negra si no cooperaba con lo que equivalía a un robo legalizado de su propiedad intelectual. El motor que había hecho la fortuna de Blackstone y convertido a Meridian Industries en una importante contratista de defensa era en realidad la creación de su padre, robada a un hombre que murió en la pobreza mientras veía a otros beneficiarse de su genio. La multitud reunida comenzó a murmurar a medida que las implicaciones de sus palabras se asimilaban en los teléfonos, capturando cada detalle de lo que se estaba convirtiendo rápidamente en el mayor escándalo corporativo en décadas. Sara buscó en su desgastada mochila y sacó una carpeta manila que contenía los planos originales, notas de diseño y solicitudes de patente de su padre, que precedían al desarrollo oficial de Meridian en 2 años. Los documentos, escritos con la cuidadosa letra de su padre, contenían especificaciones técnicas y soluciones innovadoras que coincidían exactamente con el diseño principal del motor, junto con modificaciones manuscritas que abordaban los mismos problemas que el equipo de ingeniería actual no había podido resolver. También tenía los diarios de taller de su padre, llenos de explicaciones detalladas de su filosofía de diseño y métodos de resolución de problemas, incluyendo la técnica específica que había utilizado para identificar la inversión de la línea de combustible que había desconcertado a los expertos durante meses. Y lo más dañino de todo, poseía la grabación que su padre había hecho poco antes de morir, describiendo en detalle cómo Blackstone había robado su trabajo y borrado sistemáticamente sus contribuciones de los registros oficiales de la compañía. La evidencia era abrumadora e innegable, respaldada por el testimonio de 3 ingenieros jubilados que presenciaron el robo original, pero que en ese momento tenían demasiado miedo de hablar, sabiendo que la influencia de Blackstone podría destruir sus carreras con una sola llamada. Mientras Sara extendía los documentos en un banco de trabajo cercano, la multitud se apretujó para examinar las pruebas que transformarían su comprensión de los cimientos de la compañía. El rostro de Blackstone palideció al ver que 20 años de mentiras cuidadosamente elaboradas comenzaban a desmoronarse a su alrededor. La grabación se volvió viral a las pocas horas de que Sara la publicara, compartida en línea por miles de personas indignadas por la historia del robo corporativo y reivindicadas al ver que finalmente se hacía justicia a un arrogante director ejecutivo. Los medios de comunicación recogieron la historia. Y al anochecer, Meridian Industries se enfrentaba a un tsunami de publicidad negativa, amenazas de boicot y peticiones de una investigación federal sobre sus prácticas comerciales. La reputación cuidadosamente construida de Blackstone se desmoronó en tiempo real a medida que los usuarios de redes sociales indagaban más a fondo en la historia de su empresa, descubriendo un patrón de apropiación de innovaciones de empleados de bajo nivel y atribuyéndose el mérito de su trabajo. El contrato militar fue suspendido en espera de una investigación y varios inversores importantes comenzaron a retirar su apoyo a medida que se aclaraba el alcance del escándalo. El Dr. Webb se encontraba al borde de la ruina profesional, mientras sus colegas cuestionaban cómo había podido fracasar de forma tan espectacular, mientras que una mujer autodidacta lo conseguía en menos de un día. Sus credenciales del MIT de repente parecían inútiles ante una incompetencia tan evidente. La apuesta de $50,000 se convirtió en la menor de las preocupaciones de Blackstone cuando el precio de las acciones de su empresa se desplomó y los investigadores federales anunciaron la apertura de una investigación formal. En un posible fraude y robo de patentes en menos de 72 horas, la historia fue retomada por importantes cadenas de noticias con expertos legales, quienes explicaron cómo las acciones de Blackstone constituían fraude criminal y robo de propiedad intelectual a gran escala. Richard Blackstone fue despedido por su propia junta directiva en menos de 72 horas, escoltado fuera del edificio por personal de seguridad, mientras las cámaras de noticias capturaban su humillación para la posteridad. La demanda por despido injustificado que amenazó con presentar fue retirada discretamente cuando sus abogados explicaron que las pruebas en su contra hacían que cualquier acción legal fuera suicida y probablemente resultara en cargos penales en lugar de una compensación económica. Investigadores federales incautaron registros de la compañía que se remontaban a 25 años, descubriendo evidencia de un robo sistemático de propiedad intelectual que había construido todo el imperio empresarial de Blackstone sobre las innovaciones robadas de empleados indefensos.
Meridian Industries se enfrentó a cientos de millones en multas y pagos de restitución, lo que la obligó a reestructurarse completamente bajo un nuevo liderazgo comprometido. En cuanto a las prácticas comerciales éticas y la correcta atribución de las innovaciones de los empleados, la propia industria comenzó a implementar nuevas políticas para proteger a los empleados de bajo nivel del robo de su trabajo. Varias grandes corporaciones establecieron sistemas de denuncia anónimos y juntas de revisión independientes para prevenir futuros casos de robo de propiedad intelectual. El Dr. Webb fue reasignado discretamente a un puesto de investigación donde sus conocimientos teóricos podrían ser útiles sin el riesgo de un fracaso público. Su carrera quedó marcada para siempre por el día en que una madre soltera expuso su incompetencia ante toda la comunidad de ingenieros. Las repercusiones se extendieron mucho más allá de Meridian Industries, ya que otras empresas comenzaron a revisar sus propios historiales en busca de casos similares de innovación robada, lo que provocó una ola de demandas y reestructuraciones corporativas que transformarían por completo la industria de la contratación de defensa. 6 meses después, Sara Martínez se encontraba en la sala de juntas de Martínez Engineering Solutions, la empresa que había fundado con el dinero del acuerdo de liquidación por quiebra de Meridian Industries. Las paredes estaban decoradas con los planos originales de su padre, finalmente exhibidos con el reconocimiento que merecían, junto con fotos de los innovadores motores y sistemas que llevaban el apellido Martínez por primera vez en décadas. Su equipo de 12 ingenieros, varios de ellos refugiados del régimen de Blackstone, trabajó en proyectos que priorizaban la innovación ética y una compensación justa para todos los colaboradores, creando una cultura corporativa basada en el respeto y la colaboración, en lugar de la explotación y el robo. Emma, que ahora tiene 9 años y ya no sufre de asma gracias a la atención médica adecuada, solía hacer sus tareas en la oficina de su madre, rodeada de dibujos técnicos y maquetas de ingeniería que representaban tanto la justicia servida como los sueños. Finalmente, se dio cuenta de que el primer contrato importante de la compañía era con la misma división militar que originalmente había trabajado con Meridian, deseosa de asociarse con su hija. Del hombre cuyo genio había permanecido oculto durante tanto tiempo tras la codicia corporativa y la opresión sistemática, Sara había insistido en una atribución transparente de todas las innovaciones, con las contribuciones de cada empleado debidamente documentadas y recompensadas, creando un modelo que otras empresas de ingeniería comenzaban a adoptar a medida que la industria se reformaba lentamente tras el escándalo de Meridian. En una tarde clave de domingo, Sara condujo hasta el pequeño cementerio donde estaba enterrado su padre, Emma, junto a ella en el asiento del copiloto de su nuevo coche. Pagado con dinero honesto, obtenido a través de talento reconocido en lugar de innovación robada, se arrodilló junto a la modesta lápida de Robert Martínez y le habló de la empresa que ahora llevaba su nombre, de los ingenieros que finalmente estaban aprendiendo sus técnicas y de la nieta que nunca conoció y que ya mostraba signos de heredar su intuición mecánica. Las palabras brotaron con facilidad mientras describía cómo su trabajo finalmente estaba recibiendo el reconocimiento que merecía, como sus diseños innovadores. Se enseñaba en las escuelas de ingeniería y cómo su legado perduraría a través de una empresa dedicada a la innovación ética y al trato justo de todos los empleados. Mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el cementerio, Sara hizo una nueva promesa a la memoria de su padre, que el trabajo de ningún ingeniero volvería a ser robado u olvidado mientras tuviera el poder de evitarlo, y que el apellido Martínez representaría la integridad y la innovación para las generaciones venideras. Emma colocó un pequeño ramo de flores silvestres en la tumba de su abuelo, susurrando su propia promesa de que continuaría la tradición familiar de construir cosas que importaran, creando innovaciones que ayudaran a las personas en lugar de enriquecer a ejecutivos corporativos que nunca habían manejado una llave inglesa ni comprendido la satisfacción de resolver un problema imposible con solo habilidad, determinación y el coraje de defender lo correcto.